La escalera secreta. En la ciudad de Cartagena, en Colombia, a la entrada de la bahía, en un lugar llamado Boca Chica, o la Boca Chica, existe un fuerte colonial construido por España para proteger la ciudad y sus riquezas, para protegerla de corsarios y piratas. Ese fuerte, llamado el Fuerte o Castillo de San Fernando, en honor a su majestad Fernando VI de España, fue construido enteramente en piedra de coral. Visitando ese lugar, hoy un atractivo turístico, la familia Domínguez, papá, mamá e hijo, en compañía de un guía, luego de llegar a la parte alta del fuerte y después de mirar los puestos de los cañones, el mar y todo el histórico lugar, fueron llevados por el guía a la escalera de caracol, también llamada la escalera secreta. Esta es una oscura y apretada escalera de unos 18 escalones, tal vez más, tal vez menos. Una escalera que en medio de la penumbra desciende hasta la parte baja del castillo o primer piso. En esta escalera, por comodidad, es mejor descender de uno en uno detrás del otro. Aquel día, el guía bajó primero como para indicar el camino. Detrás descendió la familia Domínguez, primero el hijo, luego la mamá y de último, el papá. Todos sabían que el trayecto, exagerando, no duraría más de 1 minuto. Pero, cosa extraña, duraron largo rato bajando. Descendían y descendían y descendían, y la tal escalera de caracol, labrada en la roca coralina, no se acababa. Después de un rato, el guía gritaba: ¿qué es esta vaina? La mamá preguntaba: ¿ya vamos a llegar? Y el papá solo decía: tranquilos, tranquilos, sigan. Luego, un rato después, la mamá comenzó a decir: ¡ay, mijo, deje la cogedera! ¡No me agarre la cola! El marido, con las manos pegadas a la pared, a medida que bajaba los escalones, ripostó: ¿cuál cola? Yo no le estoy cogiendo nada. Unos 10 minutos después de bajar y bajar, de penumbra, gritos y mucho calor, la familia Domínguez y el guía salieron sudorosos y cansados por la puerta de la escalera de caracol o la escalera secreta. Salieron en la planta baja del castillo. Los Domínguez nunca más regresaron al castillo de San Fernando, en la Boca Chica, en la entrada de la bahía de Cartagena. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer recibirlos en Noche de Cuentos o Cuentos de la Noche. Iniciamos un viaje por el mito, la leyenda, la fantasía, la ficción, cosas extrañas que suceden en este mundo y que tienen que ver con esa cosa que llaman paranormal, los temas paranormales, los temas que no tienen nada que ver con ciencia, que la ciencia considera ficción. Cuentos son. ¿Ya vieron ustedes la entrada por allá a la escalera secreta? Qué susto tan horrible el de esa familia. No me coja la cola, mijo. Yo no le estoy cogiendo nada. ¿Quién sería el que le cogía la cola? No podía ser el guía porque el guía iba adelante. Algo pasó allá y esta familia cuenta con mucho susto, mucho miedo
esa experiencia de baje y baje una escalera que uno demora muy poquito, yo la he cruzado, uno demora muy poquito bajándola, la escalera secreta. Bueno, hay historias del campo, historias raras, extrañas, de brujas y de cosas de pronto feas, de manifestaciones extrañas, de caballos, animales que hablan. La siguiente historia tiene que ver con un caballo, el caballo mueco. El caballo mueco. Don Honorio era un hombre maltratador de animales, un hacendado cultivador de caña y productor de panela en la finca La Luna, ubicada al pie de una gran montaña a la que aún llaman hoy el Alto del Trigo, en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, en Colombia. Por costumbre, los viernes en la noche, o viernes culturales, como los llamó su adorado y asesinado caudillo, don Jorge Eliezer Gaitán, a don Honorio le gustaba tomarse unos traguitos en Villeta, y lo hacía con sus colegas cultivadores de caña. En estas reuniones de todo se hablaba menos de cultura. Para esas andanzas, don Honorio prefería montar un caballo viejo, un caballo amansado a golpes. Un equino que por causa de totazos había perdido sus dientes y solo le quedaron sus labios y muelas para coger la hierba y masticarla. A las 9 de la noche, como lo hacía siempre, y ya borrachito, don Honorio se subió a su caballo, un equino al que llamaba Mandrágora. Y sobre él, sin coger las riendas, le pegó su fustazo muy duro para que regresara y siguiera la ruta de la hacienda mientras él, borrachito, dormitaba en su lomo. Mandrágora era un buen caballo, un animal que había aprendido a fuerza de latigazos y golpes, un animal que debía llevar a la finca a su amo. Uno de esos viernes, camino de la finca, pasando por un deslizamiento al que llamaban el Salto de la Brujanita, Mandrágora se detuvo. Don Honorio, dormitando en la montura, no se dio cuenta de la parada, pero al cabo de un rato, faltándole el bamboleo del caballo al andar, abrió los ojos y vio que Mandrágora no caminaba. Entonces, con su fusta, lo agarró a golpes, le pegaba en la cabeza a Mandrágora, y esto lo hacía al tiempo que le decía improperios muy fuertes. Entonces, de un momento a otro, Mandrágora se levantó en sus dos patas traseras y mandó al suelo a don Honorio. Ya en tierra, Mandrágora se acercó y colocó una pata en el pecho de don Honorio, en el pecho del hombre que yacía boca arriba, y luego acercó la cara al rostro del borracho, al tiempo que con voz cavernosa le dijo: «No me vuelvas a pegar». Cuando terminó de hablar, Mandrágora, el caballo mueco, abrió la boca y lanzó un escupitazo de fuego o candela sobre don Honorio. El fuego le quemó la cara a don Honorio, pero este fuego no fue dañino, solo ocasionó un quemón superficial que dejó colorado el rostro de don Honorio. Al día siguiente, en la madrugada, unos arrieros que pasaban con varias mulas cargadas de panela encontraron al viejo Honorio desmayado y con la cara quemada. Entonces lo llevaron al hospital de Villeta y allí lo curaron. Desde entonces, el señor Honorio le cogió terror a Mandrágora, y Mandrágora, cuando lo veía, se encabritaba, relinchaba y abría la boca mueca con furia. Con los días
y muy aterrorizado por las amenazas de Mandrágora, don Honorio el maltratador se fue a vivir al pueblo y no quiso volver a saber nada de la finca y de los animales, y mucho menos de caballos. Y cuando contaba su historia, la gente le decía que eso eran imaginaciones de borracho. En la finca, obreros y gamonal, obedeciendo la orden de su patrón, alimentaron bien a Mandrágora y lo dejaron libre en los potreros. Y esto ocurrió en el Alto de la Bruja Anita, la que cuando pasa volando encima de su escoba, saluda a la gente y grita. Don Honorio, el maltratador. Así hay muchos, les pasan cosas con los animales. Y lo que le pasó a don Honorio allá en la cumbre del Alto de la Bruja Anita, bien extraño. Es una historia de los años 60, de los paneleros por allá en mi tierra nativa original, de Villeta, Vereda, Bagasal. Bueno, ya vimos el caballo mueco. Mucha gente hoy en día, jóvenes, desde hace algunos años ya, acostumbran a viajar. El tema del año sabático se volvió algo normal, y en mi época uno decía me voy de sabático y lo regañaban, lo hacían, deje de ser vago sinvergüenza. Pero hoy en día es un tema normal para jóvenes que han estudiado mucho, trabajado y se van un año de sabático. Hace unos años, con el hijo de un amigo me contó una historia, algo que le pasó por allá, muy lejos al norte de Colombia, el espejismo. El espejismo, historia basada en un relato de Fer 24. Fernando había llegado en pleno verano al corregimiento de Punta Estrella, ubicado en el extremo o punta norte de la Alta Guajira en Colombia. Un pequeño paraíso olvidado, ubicado a más de 6 horas de viaje vehicular por unas trochas que únicamente los residentes reconocen. Era el año de 2010. Él, Fernando, era por ese entonces, 2010, un graduado de geología que a sus 22 años había ido de paseo a ese lugar alejado y había ido para tomarse unos días de descanso en lo que él llamaba su año sabático. Un año que, según sus propias palabras, significaba no hacer nada. Y de verdad que en Puerto Estrella, fuera de disfrutar del grandioso paisaje desértico y sedimentario, además de recorrer las playas, los barrancos y los arenales solitarios que bordean un mar azul hermoso, lo único que Fernando podía hacer era lo que él quería: nada. Y como solo había mar y desierto, Fernando se dedicó a explorar. En los 5 días que estaría en ese paradisíaco lugar, solitario y muy soleado, Fernando emprendió pequeñas aventuras, largas caminatas en las que, con la ayuda de un mapa de geología, recorría arenales, playas y barrancos, donde disfrutaba más por vocación que por trabajo el husmear el suelo, mirando minerales y buscando uno que otro fósil. Un día de esos, Fernando, armado con un pequeño morral donde llevaba una buena carga de agua, bloqueador solar, brújula, mapa, bolsas plásticas y su inseparable martillo de geología, en la tarde del 4.º día, luego de haber estado con algunos pescadores que amablemente lo invitaron al mar para que los acompañara en una faena, Fernando solitario
cogió camino por algunos arenales y dunas compactadas, siguiendo la orilla del mar. A eso de las 5:30 de la tarde, luego de 2 horas andar, decidió emprender el regreso siguiendo la orilla de la costa. Luego de unos minutos, lo sorprendió un sonido lejano, un ruido parecido al que hacen las aspas de un helicóptero cuando comienzan a girar. Especulando o pensando que el sonido lo producía un helicóptero que estaba volando sobre el lugar, miró arriba y buscó en el cielo la aparición del aparato. Pero aunque el sonido aumentaba en volumen, no vio nada. Imaginando que pronto aparecería el helicóptero, Fernando paró su andar y sacó de su morral una botella de agua para refrescarse. Y entonces, al levantar la cabeza para beber, mirando hacia tierra firme, de espaldas al mar, vio sobre la superficie de arenas y frente a él una bola grande, muy grande, una bola casi transparente que pobremente se iluminaba con una luz suave y lechosa. La gran bola tenía a su alrededor 4 anillos o aros gigantes. 4 anillos que no muy rápido giraban en sentido contrario los unos de los otros. Giraban alrededor de la bola. Esos anillos o aros eran los que producían el sonido de las aspas. Fernando quedó de pie mirando la bola sin sentir ningún miedo. Y entonces pensó que de pronto era una nueva máquina para extraer carbón. Una máquina traída por la compañía que explotaba los ricos yacimientos de ese mineral en La Guajira. Una empresa que es conocida por la maquinaria gigante que siempre utiliza. Lo que le extrañó a Fernando y lo que no entendía es que hacía esa máquina tan lejos de los depósitos de carbón guajiro. Minas ubicadas a muchos kilómetros de distancia con dirección sur. Del tamaño de la bola con sus aros, por más de que lo intentó, no pudo calcular, pues no sabía si la tal bola, parada a ras de tierra, estaba lejos o estaba cerca. Él solo la vio muy grande. Durante largo rato estuvo escudriñando la esfera con sus aros que giraban, y lo hizo tratando de distinguir lo que la transparencia del objeto no le permitía ver. Mirando y mirando, creyó observar grandes ventanas que se ubicaban en la mitad de la gran bola semitransparente. Entonces, tranquilamente sacó de su bolsillo el celular, pensando en tomar unas fotos. Pero, cosa curiosa, el celular no prendía. Era como si la batería se hubiera agotado. Luego de varios intentos por prenderlo, desistió y se dedicó a mirar la cosa grande. Unos 15 minutos después, cuando la noche ya cubría las partes altas del cielo y las primeras estrellas se engalanaban en el firmamento, la gran bola con sus aros se desvaneció, y de ella únicamente quedó el sonido, un sonido parecido a las aspas de un helicóptero cuando lo prenden. Ese sonido poco a poco fue bajando de volumen. Fernando pensó entonces que había vivido un espejismo, uno de esos espejismos que se dice son tan comunes en los desiertos del mundo. Lo raro, pensó Fernando, era el sonido. Cuando al fin llegó a su habitación, ya como a las 8 de la noche, revisó su celular para darle carga con una batería externa, y entonces se dio cuenta que el aparato, el celular, tenía una carga del 60%. Ter 24, Fernandito, pobrecito. Claro que nunca entendió ni le preocupa qué fue lo que le pasó. El caso es que vio algo muy raro, una bola con anillos que giraban, una bola que producía un sonido.
un testimonio de un objeto que no volaba, o sea, no se puede llamar ovni, objeto volador no identificado. Era un objeto ahí parado en la tierra que él no pudo identificar y que al final, indagando, pensó que era un espejismo. El espejismo raro, misterio, miedo. Bueno, y hablando de espejismos, miedos y cosas raras, la Carmelinita de Los Ángeles, la regordeta que se volvió flaca y que poco a poco ha ido adquiriendo colorcitos y se ha ido medio engordando la muchachita. Llegó a la casa en el último episodio una muchacha harapienta, triste, hambrienta, famélica. Llegaron también los señores raros. El cura estuvo espiando y le pegaron su susto. Le lanzaron como un rayo, parece ser, y lo picó mucho y salió gritando: brujas, brujas. Carmelinita de Los Ángeles, episodio número 8. Carmelina de Los Ángeles, octavo episodio. En el episodio anterior quedamos en que el cura chismoso las miró a Carmelina y a Rafaela, y mientras corría tambaleándose en dirección al pueblo, enredándose con su sotana, gritaba: ¡Son demonios, son demonios! ¡Las brujas, las brujas! Entonces Rafaela dijo: ese curita no sabe con quién se está metiendo. Carmelina no entendió, pero continuó riéndose. Sigamos con el cuento. Los gritos del cura por las calles de Sopó espantaron a la gente. En aquel pequeño pueblo a esa hora todo el mundo dormía. Entonces el sacristán, que estaba despierto, esperando al cura porque sabía que había salido, cuando lo vio asomar en la pequeña plaza central del pueblo, corrió para ayudarlo. Y es que el cura venía despelucado, con tierra en la cara por el golpe que se había dado en el piso y con cara de terror. Venía gritando: ¡Los demonios, los demonios! Agentes de las casas que rodeaban la plaza salieron o miraron por las ventanas, y algunas señoras, al ver el aspecto tan feo del cura, corrieron para ayudarle, y otras le llevaron agua con miel para reanimarlo y tranquilizarlo. El cura, desgonzado en el atrio de la iglesia, no paraba de decir: ¡los demonios, las brujas! Nadie entendió lo que pasaba. Cuando al fin lo calmaron, lo llevaron a la casa cural, y allí, vigilado toda la noche por el sacristán, por fin se durmió. Y mientras esto ocurría en el pueblo, en la pequeña hacienda, alumbradas con velas de cebo, Rafaela y Carmelina se dedicaron con mucho cariño a limpiar con pañitos de agua tibia el rostro y el cuerpo de la mujer harapienta, la mujer flaca y de rostro adolorido que había llegado con los señores. Luego le colocaron un camisón limpio y la desdichada, que dormía profundamente, quedó arropadita y limpia. Al mirarla, Rafaela y Carmelina se dieron cuenta que era una mujer muy hermosa. El único problema era que al resoplar en su sueño, de la boca le salía un aliento muy horrible. Entonces Carmelina, pensando en un remedio, sacó de su bolsillo la bolsita de cristal transparente y maleable que le había dado el tal Rafael venido a médico, y luego, haciendo lo mismo que él hizo, cogió la cosita blanca dentro de la bolsa de cristal transparente, la sacó, la amasó con los dedos, le dio forma de media luna y luego, abriéndole la boca a la dama triste, le colocó en ella la pastica blanca. Luego
le cerró la boca apretándola contra los dientes. Esa noche, Carmelina mandó a dormir a Rafaela y ella se quedó en el pequeño y calientico cuarto cuidando a la desdichada. Al día siguiente, cuando clareó en el horizonte, al levantarse, Rafaela encontró a Carmelina acostada en la cama de la desdichada. Las dos dormían y Carmelina la abrazaba. Pensando en dejarlas dormir, Rafaela recogió del piso los harapos de la joven desdichada y entonces, al tocar, notó un bulto dentro de lo que alguna vez parecía haber sido el busto del vestido. Y en el abultamiento sintió algo duro, algo escondido entre las telas, algo que había sido cosido con un hilo. Al rasgar con curiosidad la tela, encontró en ella un anillo de oro que tenía impreso en su cabeza o montura algo parecido a un sello, y adentro, en la parte interior del anillo, vio escritas las letras SSM y separadas otras dos letras mayúsculas, B y B. SSMBP. Con cuidado Rafaela guardó el anillo y entonces fue cuando escuchó el primer llamado de las campanas del pueblo, el llamado que anunciaba la misa. Entonces fue a la cocina y allí en el fogón de leña comenzó a preparar los desayunos. Carmelina y la desdichada seguían durmiendo en su cama. 7 de la mañana en el antiguo y colonial pueblo de Sopó. Las campanas dieron su último repique llamando a la misa. Y en el atrio de la iglesia, de manera poco usual, las matronas y algunos señores se agolpaban en medio de chismorreos sobre los gritos de espanto del cura. Los gritos de espanto que el cura lanzó en la noche anterior. Seguro vio el demonio. No, fue que una bruja lo aporreó. No, a la fija que el mismo Satanás se le apareció. Chismes van, chismes vienen. Todos querían una explicación. La señora esposa del alcalde, la que ayudó a Carmelina a vender su diadema y cuyo hijo milagrosamente se curó, estaba también en el atrio. Ella hacía más de un año no iba a misa y no asistía a ningún oficio religioso. Esa mañana no fue a la iglesia para rezar, solo fue por curiosidad. Un rato después, ya dentro de la pequeña y colonial iglesia, el cura comenzó la misa. La gente lo miraba con curiosidad. El cura, sin inmutarse, arrancó. Y cuando llegó el momento, se dirigió al púlpito. Una plataforma de madera ubicada a unos 2 metros del suelo y pegada a una columna. Un cubículo de madera adornado con tallas de motivos religiosos, donde al subir por unas escaleras, los sacerdotes en el pasado dirigían su sermón a los feligreses. Ya en el púlpito, el cura tosió para aclarar la voz, y entonces dijo: Estamos viviendo días peligrosos. Anoche el curita no alcanzó a terminar la palabra anoche cuando la madera del púlpito crujió y el armazón que lo sostenía se vino al piso con gran estrépito. Los asistentes quedaron mudos, estupefactos, aterrados, y un momento después reaccionaron corriendo para atender al cura. Los fieles que estaban al lado del púlpito se miraron, pero
milagrosamente a nadie le había pasado nada, y eso que el púlpito les cayó casi encima. En el suelo, el cura gemía y decía: ¡Los demonios! ¡Los demonios! ¡Las brujas! ¡Las brujas! La misa se suspendió y al final el cura, sentado solo con un chichón en la frente, recibió las solícitas atenciones de las damas del pueblo. El cura repetía y repetía lastimeramente: ¡Los demonios! ¡Los demonios! ¡Las brujas! ¡Las brujas! Nadie entendía qué pasaba. Solo sabían que el púlpito se había roto y que el cura se había caído y se había golpeado. En ese momento, la señora esposa del alcalde se acercó y, mirando con mucho desprecio al sacerdote en ese estado, sonrió satisfecha y burlona. Y esto lo hizo al tiempo que decía en voz baja: ¡Bien hecho! Mientras esto ocurría en el pueblo, en la pequeña hacienda de la Carmelinita flacuchenta, ahora rosadita y con un poco más de carnes, la desdichada bonita recién llegada seguía durmiendo, y a su lado Carmelina. Entonces Rafaela entró al cuarto con una bandejita de madera vieja pero limpia, una bandejita cubierta con un mantilito hecha con los retazos sobrantes de los vestidos de la antigua regordeta. Entró y le llevó a Carmelina su desayuno: chucula batida y arepas recién hechas. Carmelina, despeinada y ojerosa, despertó y al levantarse miró a la desdichada. Luego, sentada en el borde de la cama, recibió el desayuno. Entonces, y después de unos sorbos de chocolate, observó a un lado de la almohada la media luna blanca, la que había colocado en la boca de la desdichada. La cogió y cuando terminó el desayuno se fue a la cocina y allí, de una olla de barro grande, una molla o tinaja, sacó agua con una totuma y, más por intuición que por indicaciones, lavó la cosita blanca o la media luna y luego de hacer un buche con agua para enjuagarse la dentadura, colocó la cosita media luna en su boca y la mordió. Al salir al patio, notó movimientos de gente y de caballos por el camino real. Un camino real que, dicho sea de paso, de real solo tenía el nombre. Entonces se dio cuenta que aquel era día de mercado. En horas del mediodía, Carmelina regresó del pueblo con un canasto lleno de comida. Y allí, por boca de la señora, la esposa del alcalde, se enteró del tormento, la tragedia y la algarabía del señor cura. Supo además que el sacerdote, medio loco y como poseído, se lo habían llevado para la capital. Entonces, Carmelina recordó las palabras de Rafaela cuando dijo: ese curita no sabe con quién se está metiendo. Carmelina pensó, pero seguía sin entender nada. Al contrario de lo que ocurría siempre, ella no fue el centro de atención. Los chismes del señor cura ocupaban la primera línea. En la pequeña hacienda, Rafaela, que había quedado cuidando a la desdichada, salió al encuentro y le contó a Carmelina que la mujer seguía durmiendo. Ya en horas de la tarde, la abandonada despertó como atolondrada, como tonta, no entendía nada. Entonces Rafaela la alimentó, le dio agua y la desdichada volvió a dormir. A eso de las 5 de la tarde, un carruaje muy fino, seguido por alguaciles montados en caballos, se detuvo frente a la casa. Paró frente a la casa de la Carmelina
y de él descendió un señor de finas vestiduras. Carmelina y Rafaela, preguntándose quién era, fueron al portón y allí lo recibieron. Carmelina al verlo se puso temblorosa y se apretó contra el cuerpo de la niña Rafaela. Carmelina lo había reconocido. Aquel hombre elegante era nada más y nada menos que el secretario personal de su señoría, el virrey José Solís. Carmelina temblaba. El hombre, acercándose, se contorsionaba y apretaba las piernas. Y luego, en voz ahogada, dijo: «Distinguidas damas, ¿me prestan su letrina?» Rafaela, entendiendo en ese momento lo dramático de la situación, señaló la letrina, y el hombre elegante, luego de unos pasos apretados, se detuvo y se puso como tieso. Luego, caminó como espantapájaros con las piernas muy abiertas. Caminó todo tieso hacia la letrina. Entonces, el olor invadió la atmósfera campestre y en el camino de Lajas quedaron los regueros. Carmelina y Rafaela, mirando la escena y tapándose la nariz con los dedos, se miraron aterradas y luego no pudieron contener la risa. Este cuento continuará. Al curita se lo llevaron, pero ese curita puede ser muy malo y de pronto le sale por la culata lo que pasó. La pregunta, ¿por qué la señora esposa del alcalde lo detesta? Se notó en la narración que no lo quiere para nada. El curita se cayó del púlpito y al final llegó el señor secretario del virrey Solís. ¿Qué irá a pasar con este señor que lo que le pasó oloroso a la llegada a la hacienda, a la pequeña hacienda de la Carmelinita? Historias, cuentos son. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan ustedes feliz vida y tranquilidad. Gracias.